Veamos cómo hacer para amortiguar un dato. Por ejemplo, si yo quiero suavizar el movimiento de una figura en una animación, o filtrar un dato de entrada de un sensor, de una captura de movimiento, de una captura de sonido, que entra, como suele ser, muy ruidoso. Y yo quiero que ese dato no se mueva tanto o no sea tan ruidoso, justamente filtrarle el ruido. Vamos a ver cómo se puede implementar eso con una función de interpolación lineal. Hagamos un ejemplo bien simple. Vamos a mover un objeto en la pantalla de un lado al otro y vamos a usar solamente el eje X para que se vea mejor. Vamos a definir un punto de origen, una posición de origen en el eje X y una de destino. ¿Sí? Y la posición en Y la vamos a dejar fija. Definamos que el origen es 200, el destino es 500 y el Y es la mitad de la pantalla. Ahí está. Y vamos a dibujar esos dos puntos para ver el origen. Y vamos a dibujar, vamos a pintar una de rojo. Y vamos a hacer un círculo que esté puesto en el origen, en Y que es fijo, y tenga este tamaño. Y vamos a hacer ahora el destino con otro color porque son diferentes. Y ahí tenemos el origen en rojo, el destino en azul. Imaginemos que nosotros queremos ir desde el punto rojo o el círculo rojo hacia el azul. Si yo hago esto, por ejemplo, le digo que el origen es igual al destino, es igual al destino, que se va a producir, es una teletransportación. Bueno, acá no se ve porque están superpuestos, justamente están en la misma posición en Y. Vamos a cambiarle algunas propiedades para que se note. Si yo... vamos a darle un nivel de transparencia. Ahí está. Tengo a los dos en la misma posición. Básicamente lo que dice, al definir el valor de origen igual al destino, en la primera vuelta vale 200, enseguida se va a dibujar en la posición 500 como el destino. ¿Cómo hago para que esto sea progresivo y suave el movimiento de traslación? Dijimos que íbamos a aplicar una función de interpolación lineal. Vamos a definirla de la siguiente manera. Pensemos en que la nueva posición, la posición que queremos en que esté en el nuevo fotograma, sea igual a el destino por, ahora lo voy a explicar bien, 1 menos un factor de amortiguación más el origen por ese mismo factor. ¿Está bien? Y voy a restringir al factor de amortiguación en un valor que vaya entre 0 y 1, siendo 0 el mínimo, 1 el máximo posible. Vamos a un ejemplo concreto. Pensemos que el factor, voy a copiarlo, acá lo escribo diferente, es igual a 1. Si el factor de amortiguación es igual a 1, la nueva posición, voy a copiar la función y reemplazar los valores, sería 1 menos 1 y factor de amortiguación 1. Entonces me da que esto es igual a 1 menos 1 es 0 y esto es 1. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo la nueva posición con un factor de amortiguación de 1, tiene una proporción de 0
del destino y todo del origen. O sea, esto quiere decir que está 100% amortiguado. Como es claro que si está 100% amortiguado, se quedó en la posición del origen. Si hago el caso contrario, para que se entienda la función, vamos a hacer que esto no está nada amortiguado, o sea, 0% amortiguado. Si yo cambio los valores acá, esto sería 0, 1, me da que está 0% en el origen y 100% en el destino. Esta sería la teletransportación, lo que hicimos acá. Si tenemos un caso intermedio, pongamos un 0.9 de factor de amortiguación, significa que estás 90% amortiguado. Esto sería 0.9 y 0.9. Mira que acá 1 menos el factor y el factor siempre la suma me da 1. Acá sería un 10% de este, ¿no? ¿Estoy haciendo bien? Y un 90% de este. ¿Estamos? O sea, se mueve un 10% del destino más un 90% del origen. O sea, está más cerca del origen que del destino en cada nueva posición. Vamos a implementarlo. Entonces, vamos a decir que el origen no es la teletransportación, sino que es igual a... La nueva posición es el origen, acá le vamos a llamar igual porque tenemos un loop que va a definir en cada vuelta un nuevo valor. Entonces le decimos que el destino nos falta definir un factor de amortiguación, vamos a llamarle f para más que sea más simple, y vamos a darle un valor de 0.9, era el ejemplo. Ahí va. El destino por 1 era nuestra fórmula, menos f más el origen por f. ¿Está correcto? El destino por 1 menos f, el origen por f. Ahí va. Y ahora vamos a dibujar esto. A ver cómo se ve. Y ahí lo voy a volver a correr. El círculo va progresivamente del origen al destino. Cambiemos el factor de amortiguación. Si yo hago 99 muy amortiguado, va mucho más lento. Vamos a hacerlo al revés. Si va al 0.10% de amortiguación, ahí no se vio. Vamos a hacerlo así. Como el frame rate es muy alto, en 30 fotogramas se traslada. ¿Ven? Si se ve ahí pasar. Y así se implementa una función de amortiguación, una función de interpolación lineal para suavizar o amortiguar, en este caso, un movimiento.